A continuación, los comentarios de los panelistas, la doctora Takahashi y el doctor Velarde, quien harán los comentarios respectivos. Adelante, doctores. Muchas gracias. Creo que sí. En primer lugar, muy buenas noches a la distinguida mesa, al ingeniero Mesías Guevara, quien ha tenido realmente la gentileza no solamente de invitarme en algún momento a contribuir con una pequeña parte de uno de los capítulos de esta excelente obra, pero también, ¿no?, en este momento darme esta oportunidad de comentar justamente este documento que viene de una larga experiencia, como ya se dijo anteriormente, aplicada en varios aspectos en el gobierno regional de Cajamarca, ¿no?, y en su etapa como político técnico, donde de diferentes maneras se logró plasmar en normativas los pasos que se tenían que dar al inicio para que esta transformación digital en el Perú se dé de la manera no adecuada. Porque él desde el inicio trazó, y cuando leí el título del Capac Ñan, ¿no?, efectivamente eso es lo que representa esta gran transformación digital. Este sistema que se tiene que implementar, completar en algunos casos e implementar en otros casi íntegramente en el país por la necesidad que tenemos al respecto. Bueno, por otro lado quiero saludar también a la señora directora de la Escuela de Posgrado, a la secretaria y a los distinguidos miembros, ¿no?, panelistas, el señor panelista que también nos acompaña en esta oportunidad, porque creo que esto es una gran oportunidad para todos nosotros de entender la importancia de esta obra. Sin lugar a duda que en el siglo que vivimos, que es de la revolución más importante, porque es el siglo del conocimiento, es el siglo donde el conocimiento está aunado a la tecnología digital, que esto va a seguir avanzando, ¿no? Sin lugar a duda, es el siglo donde los jóvenes de las generaciones X, Z y hoy Alfa, que han nacido ya en medio de la transformación digital en un contexto, tienen que seguir desarrollándose para ser los ciudadanos que el Perú requiere, ¿no? Es un país, como se dijo, megadiverso, complejo, uno de los países en extensión considerados desde los grandes en el mundo y con una diversidad no solamente en su biodiversidad, sino también desde el punto de vista étnico y cultural. Eso lo hace sin duda más complejo. En este sentido, como digo, el título se ajusta muy bien a esta obra y se recorre, como ustedes saben, esta obra se recorre las diferentes etapas, los diferentes tipos de conocimiento que se tiene que tener para que esta transformación, gran transformación digital se vea. Conocer realmente de qué se trata, ¿no?, tener por lo menos los conceptos claros y de la importancia que tiene, ¿no?, cada uno de los diferentes temas que se tratan al inicio y luego se ahondan ya más en materias específicas. Por lo tanto, ¿no?, ya dicho lo anterior de todo lo recorrido que se hace en esta obra hasta la parte ya de gobernanza, ¿no?, quiero dedicarme un poquito más a comentar sobre la importancia que se da en este libro tanto a la educación, a la ciencia, tecnología, al desarrollo de la ciencia y tecnología y también al desarrollo sostenible, al ambiente. Que son temas que conozco y que sé que sin lugar a duda, sobre todo después de haber pasado una pandemia muy difícil
donde el tema de la educación, el país se encontró en una situación muy compleja. No teníamos herramientas como país para poder afrontar este periodo tan largo que significó la pandemia y para que nuestros estudiantes no dejen de aprender, ¿no?, en un periodo que fue prolongado, como dije, y muy incierto en muchos sentidos. Pero gracias a esta pandemia, muchas tecnologías se desarrollaron para la educación. Yo comentaba con otra persona hoy que los mismos docentes los profesores tuvieron que cambiar su manera de ver las cosas. Ya en la enseñanza, por ejemplo, en un curso de biología, no era importante que conozcan cómo se opera un microscopio, sino el potencial que tiene lo que ven a través de las imágenes de los microscopios, porque estos equipos quedan obsoletos en muy poco tiempo, pero el conocimiento que se adquiere a través de esas imágenes es lo que importa realmente, ¿no? Y permite desarrollar en el estudiante, primero un análisis mucho más crítico de lo que están viendo, ¿no? Luego, desarrollar también su capacidad de imaginación, de creatividad, buscar dentro de lo que ven virtualmente soluciones para otros problemas. Y eso se da en diferentes campos de la educación. Esa educación tridimensional que en los últimos años incluso la UNESCO toma con mucho interés, porque es una forma de educar a los niños y los jóvenes en todos los niveles, desde la primera infancia, de enseñarles realmente de qué manera virtualmente ellos puedan entender mejor las matemáticas, la física, la química, la biología, etcétera, ¿no? Porque la mayoría de los jóvenes, como digo, que han nacido en generaciones tanto X como Z, que son nuestros ciudadanos del futuro, del presente y del futuro en algunos casos, son aquellos que van a cambiar el país. Y si no se les da las herramientas a ellos para que esto ocurra, es muy complejo. Sin embargo, con esto no quiero decir que la presencialidad también es importante, porque se desarrollan otras competencias, otros valores, cuando la educación es presencial, sino cómo se utilizan estas tecnologías para que realmente ese futuro ciudadano sea más complejo, más completo, conozca mejor el entorno donde va a tener que vivir y laborar y sepa buscar soluciones a través de su propio conocimiento, de la investigación que haga, de la creatividad, etcétera. Eso va a potenciar definitivamente en los jóvenes, y conozco de experiencias directas, de que los jóvenes que han podido tener ese acceso a esta educación, pero bien conducida dentro de un esquema de transformación digital, son jóvenes que realmente encuentran muchas soluciones, se interesan por la investigación, por la ciencia, el desarrollo de tecnología y la innovación. Es por eso que, por ejemplo, a través del CONCITEC se tiene un sistema que es un sistema llamado CRIS, que es un sistema de información científica, donde se gestiona diferentes aspectos, pero que afortunadamente algunas universidades, solamente del total de 99 universidades que tenemos, solamente tenemos 11 universidades privadas que tiene este sistema CRIS y 10 universidades públicas a nivel nacional a la fecha. Este tipo de sistemas que constituyen en realidad grandes repositorios y además trabajan en redes es lo que se tendría que expandir mucho más, será tomado por otras instituciones, sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos una gran diversidad y las distancias son bastante grandes y las generaciones más jóvenes están de alguna manera aislados y no conocen todo el desarrollo que se da a nivel global, ¿no?
Esto creo que es muy importante, por eso fortalecer estos sistemas, ¿no?, en el tema de educación. En el tema de salud también que se habla en el libro y que también creció muchísimo en los últimos años, el tema de la transformación digital en el ámbito de la salud, porque era necesario. Las personas que estaban con algunas dolencias tenían que tener algún tipo de atención. Y aparecen varias iniciativas de lo que se llama la telemedicina. Eso se tiene que continuar, creo que tiene sus ventajas, tiene que ser manejado por profesionales de la salud preparados para que puedan asistir a poblaciones en grandes distancias. Perú tiene esa limitación y no en todo el país tenemos, ¿no?, centros de salud lo suficientemente preparados para atender diversos casos. Ese tipo de transformación en la que se aplica la tecnología realmente para temas diversos es lo que es el gran potencial que se tiene y que todavía tenemos una tremenda brecha que cubrir. Estoy dando un ejemplo, por ejemplo, pero solamente en otro tema de la salud. Hoy en día se sabe que utilizando microdrones es posible no solamente estudiar el cuerpo humano, ingresar al interior del cuerpo, conocer cómo funciona el cuerpo humano en organismos vivos, pero también recientemente he estado revisando de que existen tecnologías especiales de embalsamiento que permiten también hacer el mismo tipo de estudios ya en cadáveres que mantienen sus características que ayudan a la educación en el campo médico. Hoy en día se pueden hacer operaciones incluso a nivel de los vasos sanguíneos u otros conductos del cuerpo a través de tecnología digital. El otro campo que creo que es muy importante es el del desarrollo sostenible, que tiene que ver mucho con el ambiente. En este campo se ha avanzado también mucho. Hace, yo diría ya casi 30 años, de que los sistemas de información geográfica, ¿no?, empezaron a desarrollarse con un inmenso potencial. Las imágenes satelitales que en una época eran muy costosas y que además estaban limitadas para ciertos ámbitos, hoy en día están a la mano. Hoy en día a través del Google Earth podemos ver la dirección de nuestras casas, la composición de muchos predios, cómo funciona, cómo se desarrolla un lugar, ¿no? Y ya utilizando imágenes de mayor alcance, ¿no?, realmente se pueden estudiar muchas características de los ecosistemas que tenemos en nuestro país. Eso está cortando tremendamente el tiempo y el costo de la investigación. Lo otro que ha ocurrido en los últimos años, que se ha desarrollado lo que se llama la tecnología del ADN ambiental. Esto lo están desarrollando como, y ya se ha aplicado en el Perú, por ejemplo, en un área protegida que es Tambaupata, Candamo, al sur, Madre de Dios. Un grupo de investigadores que por muchos años venían trabajando presencialmente, tratando de conocer más sobre las especies de fauna y flora de la zona, encontraron que, y ya lo han corroborado, que utilizando drones que están equipados con brazos especiales que permiten colectar el ADN del aire, del agua y del suelo, les ha proporcionado información no solamente de las especies existentes y su estado, cuando el monitoreo se hace periódico, sino identificaron a nuevas especies que no lo tenían registrado, porque hacerlo en el campo de manera presencial es muy complejo y toma mucho tiempo y recursos económicos. Todo eso se está avanzando rápidamente a nivel
global y ya de manera, diríamos, particular por algunos grupos privados, se está desarrollando en nuestro país, ¿no? Hay otras tecnologías también relacionadas al tema ambiental, pero creo que este del ADN ambiental es un salto tremendo que ha permitido, yo lo había escuchado hace algún tiempo y trataba de entender cómo lo estaban haciendo, investigado desde la China o de Canadá, trabajando justamente en la identificación de nuevas especies, desde la distancia y en épocas donde recién se empezaba a probar este tipo de nuevas tecnologías. Todas estas tecnologías son parte de esa gran transformación digital de la que trata esta obra, este libro del ingeniero Mesías Guevara y que ha tenido la contribución de otros colaboradores indudablemente, pero que en conjunto la idea lleva a que el Perú tenga ese tipo de, esa oportunidad, diríamos, de dar ese gran salto hacia la era en la que vivimos. Yo vuelvo a insistir en este tema. Esta es la era del conocimiento, esta es la era que nos va a permitir que un país como el nuestro, nuestras poblaciones, tengan un desarrollo sostenible, un desarrollo integral, ¿no? Desde el campo de vista social, económico y ambiental. Cuando se unen todos estos temas y es posible avanzar, porque los tiempos se acortan, los tiempos y los costos se acortan tremendamente, realmente podríamos salir de esta situación que todavía estamos con una diferencia muy grande, dependiendo el lugar del país, dependiendo, ¿no?, el grupo de la población, y que todavía no tienen acceso para su desarrollo. El desarrollo de tecnologías, de conocimiento sobre la biodiversidad del país, sobre los métodos que se tienen que utilizar para desarrollar siempre se habla, país megadiverso, y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no se aprovechan más los recursos naturales que tenemos? Porque no tenemos el conocimiento suficiente. Todavía falta muchísimo por conocer. Tenemos muchos productos, ya sea en la Amazonía o en otros lugares, pero que no conocemos ni siquiera cómo podemos propagarlo adecuadamente para que esto sea masivo y pueda llegar al mercado. Mientras esa tecnología no exista y se hagan las pruebas de sus propiedades, de cada producto, etcétera, el tiempo y la brecha se hace cada día mayor, ¿no? En la parte final del libro, cuando se trata de gobernanza, se habla de un tema que a mí me pareció muy, muy interesante, y se dice que qué es lo que se necesita para que este gran salto se vea. Se habla de la capacidad, los conocimientos, sobre todo de los funcionarios del sector público, ¿no? También se habla del financiamiento y finalmente del liderazgo al más alto nivel. Personalmente yo creo que la capacidad del conocimiento, muchos peruanos profesionales que tenemos, ya existe. Es cuestión de animarlos a trabajar para lograr ese gran cambio. Algunos ya están involucrados, pero no es suficiente. Y por otro lado, el financiamiento va a venir, eso es natural. El sector privado, sobre todo, no solamente cuando hablo de sector privado, es el empresarial, también de la cooperación internacional. Diferentes agencias están interesados en invertir en este gran cambio. Pero sí lo que se requiere, y creo que nos falta todavía, es este liderazgo al más alto nivel. El liderazgo de personas que sean, diríamos, tengan la voluntad política, sobre todo, de hacer que esto que ya está, ¿no?, con un marco legal básico y existe el interés de personas preparadas en el tema, se haga realidad. Iniciar, ya ponerlo en marcha. El libro habla del RENIE, del RENASA, etcétera, pero
ya se trabajó muchísimo al respecto, pero ¿por qué no se implementa al nivel que se tiene que implementar? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que esa es la voluntad política del líder al más alto nivel que permita que ese salto realmente se dé. Muchas gracias.